Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de comprobar si la conducta de Jesús en los evangelios sinópticos se corresponde con un israelita o con un romano. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo mencionar tres hechos históricos que sirven de base a la serie. Primero, que los israelitas desde el siglo I hasta nuestros días rechazaron a Jesús como su Mesías. Primero, porque Jesús nunca fue nombrado rey de Israel, ni por las autoridades judías, ni por el Imperio Romano. Segundo, porque Jesús fracasó como Mesías al no liberar a su pueblo del yugo romano. Y una tercera razón es que Jesús ataca e infringe la ley mosaica y condena el accionar del régimen religioso, una actitud recurrente en los evangelios sinópticos. Segundo, que Jesús no escribió nada sobre sí mismo, y quienes lo hicieron en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento usaron su nombre para dar vida a un personaje puramente literario, con el fin de crear una narrativa de acuerdo con la ideología de sus mandantes. Y tercero, que el cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, y en la Biblia cristiana o Nuevo Testamento se culpa a los israelitas de haber cometido deicidio, el delito de haber asesinado al Hijo de Dios. Además, se demuestra a través de alegorías y profecías fraudadas que la destrucción del templo y de Jerusalén fue un castigo divino, un juicio ejecutado por el Dios Yahvé en contra de su propio pueblo. Mediante tales argumentos teológicos, el Imperio Romano se lavó las manos, porque al presentarse como un instrumento de la ira divina, se declaró inocente de todos sus actos. Muy bien, el título de este estudio es Jesús el Príncipe de la Guerra. El texto con el cual arranco el análisis es Mateo capítulo 10, versículo 34. Y voy a leer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice allí, no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, dice Jesús. Los evangelios sinópticos se asemejan a una pieza de teatro. A medida que se desarrolla la obra, la duda se despeja, la sospecha se confirma y el público experimenta emociones diferentes. Unos disfrutan porque saben de antemano la verdad que representa la escena, mientras que otros arden de rabia al comprobar que fueron engañados sobre el sentido real de la obra literaria del género evangelio. Descubren que al personaje central el autor trae al mundo concebido por la intervención divina y que en su nacimiento es adorado por unos magos desconocidos ante el asombro de sus padres y la mirada perdida de unos animales. Sin embargo, esa imagen creada y maquillada por el escritor poco a poco va perdiendo su aspecto artificial, hasta aparecer la figura de un hombre totalmente diferente, áspero y conflictivo, agresivo y peligroso. Así, usted y yo estamos viendo al verdadero Jesús de Galilea, que no es el Emmanuel o Dios con nosotros, en referencia al pueblo de Israel, sino todo lo contrario. Jesús es Dios contra todos los israelitas. Estamos delante de un ciudadano norteño que afirma lacónicamente, no piensen que he venido a traer paz a la tierra de Israel. No he venido a traer paz, sino espada. Este es el objetivo del falso Salvador de Israel. Sáquense de la cabeza que traigo paz a la nación de Israel, puesto que yo no vine para eso, dice Jesús. Yo estoy aquí para desenvainar la espada y empezar una guerra. Una vez más, el supuesto Mesías, en vez de pronunciarse en contra del Imperio Romano, lo hace en contra de su propio pueblo. Y lo hace con una expresión de odio intimidante, con lo cual confirma sobradamente que es un actor romano disfrazado de hebreo. Jesús da a conocer su verdadera identidad en su propia declaración, que es un hombre de armas tomar y que es un mensajero de la muerte mediante la guerra, de la guerra en contra de los israelitas. Con esta idea en mente,
Dice Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 35 y 36 lo siguiente. Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa. La intención de Jesús es bastante clara y es abiertamente prorromana. Aplica la antigua estrategia de divide y vencerás para golpear la unidad de la familia israelita. Al mismo tiempo, generar un conflicto entre los miembros del hogar mediante el choque de dos voluntades, la de someterse o levantarse contra el imperio. La guerra psicológica planeada por el Galileo produciría el enfrentamiento en el seno de todos los hogares israelitas. Con esta táctica, el Galileo lograría desviar completa y eficazmente la atención del pueblo, logrando que el ejército romano no se vea como un enemigo, porque el enemigo sería el familiar que vive bajo el mismo techo y los encontronazos haría con que se maten entre ellos. Por tanto, en vez de combatir contra el verdadero enemigo, el pueblo se desgastaría en una lucha fratricida, facilitando la operación de la tropa romana en la etapa siguiente. Aquí abro un breve paréntesis para recordar lo que Jesús predicaba, con el propósito de apreciar cómo y cuánto ha cambiado el Galileo. Mateo capítulo 5, versículos 5 al 9 dice: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con este mensaje de esperanza vacía y de consuelo ilusorio, Jesús anestesiaba al pueblo oprimido y más adelante le despierta del idílico sueño con mensajes de muerte violenta e inminente. El autor del Evangelio presenta al Galileo como un verdadero maestro de la tortura psicológica, un experto en la guerra psíquica, porque primero adormece la mente de la gente y después lo despierta con mensajes de agresión y de muerte, de persecución y desesperación. Cierro paréntesis. Sobre la conducta maligna del Galileo, veamos lo que reproduce el Evangelio atribuido a Lucas en el capítulo 12, versículo 51. Dice allí Jesús: ¿creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división. Como el increíble Hulk, Jesús se arranca violentamente la camisa y vemos que su piel es de tonalidad oscura como la guerra y alardea como un criminal decidido y listo a quitar la paz de Israel, promoviendo la división que conduzca a la confrontación y que termine con la aniquilación. Sin sombra de duda, Jesús es un personaje auténticamente romano. El Galileo sigue vociferando en Lucas capítulo 12, 52 al 53. Dice allí: porque desde ahora habrá 5 en casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Jesús le pone fecha a su proyecto desestabilizador. Dice desde ahora, entendiendo que iniciaba la grieta en el seno de cada familia israelita, creando división y enemistad entre los seres más queridos, el padre contra el hijo y viceversa, la madre contra la hija y viceversa, y la suegra contra la nuera y viceversa. Pero esto no es nada si comparamos con lo que Jesús pretende hacer con la nación entera. Vea lo que encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 49. Dice allí Jesús el Galileo: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya hubiera aprendido. El Jesús de los evangelios sinópticos ratifica claramente su misión y es la siguiente: vine para arrojar un fuego sobre la tierra de Israel. Vine a prender fuego sobre el territorio de Israel.
fuego que finalmente consumió el majestuoso templo de Herodes en Jerusalén. En pocas palabras diría Jesús, he nacido para inflamar y destruir la nación de Israel. Con esta misión entre ceja y ceja, el falso Mesías está impaciente, está comiéndose las uñas esperando ejecutar su tarea incendiaria. Dice, ¿cuánto desearía que ya hubiera aprendido? El Galileo ya está ardiendo de ansiedad por dentro y no ve la hora de encender las llamas de la nación o a la nación de Israel. Jesús no es el bombero o salvador de Israel, sino el criminal que le prende fuego, que lo incinera y por completo. Jesús definitivamente no es el salvador de Israel, sino el mensajero del Imperio Romano sobre la inminente ejecución de la ira del Dios Yahvé sobre su pueblo escogido. Jesús no es el Mesías de Israel, sino el ungido del Dios Marte, el Dios romano de la guerra. Jesús no es el Redentor de Israel, sino el que sepulta la esperanza del pueblo judío. Jesús no es el Rey de Israel, sino el que anuncia la voluntad del Imperio Romano. Antes de concluir, voy a leer Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice cuanto sigue. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para conocer la identidad de este niño prodigio, basta leer los capítulos 7 al 11 y recordar que el anuncio fue hecho en el contexto de la guerra sirio-efraimita y la dependencia de Asiria. Se trata del hijo del rey Acaz, cuyo nombre es Ezequías, en quien Isaías, el profeta de la corte, cifra toda su esperanza para que el conflicto geopolítico sea apagado y que el país se salve de una eventual catástrofe. Sin embargo, este hecho histórico es ignorado intencionalmente por la tradición cristiana para sostener que las cualidades del príncipe Ezequías pertenecen real y únicamente a Jesús el Galileo. La atribución es totalmente falsa, por el par de razones ya mencionadas. Una, que Isaías habla con el rey Acaz sobre las virtudes del joven Ezequías. Y otra, porque Jesús nunca llegó a ser príncipe en ningún lugar, y mucho menos un rey de paz. Tampoco fue un ciudadano admirable ni un consejero. Jesús no es un Dios, sino un ser humano tan igual que cualquier otro. Muy bien, en esta entrega hemos probado y comprobado que Jesús no es un príncipe de paz, sino un príncipe de guerra. Este título se corresponde plenamente con la paz romana, un eufemismo que evita decir que Roma impone la paz mediante el sometimiento, a través de una guerra aplastante, como lo fue la guerra contra los judíos. Como los evangelios fueron escritos por orden y bajo supervisión del ejército imperial, los romanos, con sarcasmo desmedido hacia los israelitas, llaman a Jesús el príncipe de paz, porque Jesús el Galileo es un actor romano y para interpretar la agenda romana es vestido con atuendo judío. Repito, Jesús el Galileo es un actor romano y para interpretar la agenda romana es vestido con atuendo judío. Esa burla pesada, escrita como panfleto de guerra, tiene eco en la pluma de otro romano travestido de judío, Saulo de Tarso, quien afirma en su epístola a los Efesios, en Efesios capítulo 2, versículo 14, lo siguiente: Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro divisorio, la enemistad. Los judíos fueron masacrados y su nación destruida. Los israelitas no tuvieron paz, sino una guerra fulminante. Entonces, ¿de quién es la paz? La paz es de los romanos, porque tumbaron el muro de conflicto construido por los judíos y acabó la enemistad entre ellos. Y según Pablo, los dos pueblos se fusionaron completamente, formando un solo pueblo. Se cumplió el discurso de Jesús, el Mesías de Roma, el Salvador de los romanos. Así afirma Pablo,
Y ojo que Pablo lo dice como ciudadano romano. Él es nuestra paz. Jesús es la paz romana. Concluyo la exposición con la afirmación del escritor británico George Orwell. La historia la escriben los vencedores. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.